Qué bueno encontrarnos hoy en este sitio para celebrar el acontecimiento más importante de nuestra fe. Los 73 libros de la Biblia tienen una columna vertebral, la resurrección del Señor. Por eso hoy el evangelio que leemos es el evangelio de Juan, el mismo autor del Apocalipsis, es decir, que el evangelio que acabamos de escuchar está escrito como en clave. Hay que llegar, indagar y raspar para poder encontrar el mensaje, porque una de las características de la escuela joania, de la escuela de Juan, es que las cosas no resultan tan evidentes como las leemos, sino que hay que buscar qué era lo que el símbolo judío quería decirnos. Y nos dice que fue el primer día después del sábado. Ya ahí encontramos una clave muy interesante. Los judíos se reunían en sábado, nosotros empezamos a reunirnos en domingo, porque fue en un domingo el día en que ocurrió el acontecimiento que partió la historia de la humanidad en dos: que Cristo venció el dolor, que Cristo venció la muerte, que Cristo venció todos nuestros males. Por eso hoy los símbolos nos hablan de todo eso: las flores, el agua, el cirio pascual, el ornamento blanco. Todo nos habla de vida, todo nos habla de renacer, y por eso los católicos nos reunimos en esto que dice aquí el evangelio de Juan, no ya en sábado, sino el domingo, el primer día de la semana. Y dice que aún estaba oscuro, aún estaban en tinieblas. Es decir, que a ellos les costó mucho entender este mensaje de la resurrección, como a nosotros hoy. Si hay un tema bastante complejo y difícil de entender, es el tema de la resurrección. A los discípulos les costó mucho entenderlo, porque algunos lo vieron morir en la cruz, desplazado al sepulcro, y les costó muchísimo después entender que Él había resucitado. Por eso dice que todavía estaba oscuro. No se está refiriendo a un fenómeno del clima, se está refiriendo a un fenómeno interior. Cuando el ser humano se demora en entender una verdad, San Juan dice que todavía es oscuro. Y aparece la primera persona maravillosa en este texto, es María Magdalena, la que no puede vivir sin el Señor, la que está fascinada con el Señor, y ella es la primera que llega allí y dice que ve la piedra removida, es decir, ve la primera señal de que Cristo ha vencido la muerte, pero no lo comprende. No lo comprende. Y inmediatamente, dice la Sagrada Escritura, echa a correr. La ansiedad. Cuando nosotros no estamos conectados con la fuerza de nuestro Creador, estamos absolutamente ansiosos, dispersos, llenos de miedo, divididos. Por eso a ella le toca avisarle a un discípulo por allá, al otro por allá. Cuando aparece la muerte espiritual, aparece la ansiedad, aparece la división, aparecen los miedos, aparece la angustia. Por eso el texto dice que echó a correr y llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Es decir, sigue creyendo que Jesús es un cadáver. No atendió a la señal de la losa, de la roca que se ha corrido, y sigue pensando que es un cadáver. Y sigue el relato diciendo que salieron Pedro y el otro discípulo. Entran dos personas en escena: Pedro y el otro discípulo, el discípulo amado. Y dice que un detalle bien interesante y bien simpático, ¿no? Que los dos iban corriendo, es decir, los dos eran discípulos de Jesús.
pero el discípulo amado corrió más aprisa que Pedro. Es un símbolo también bastante delicado de que cuando estamos en el amor, porque el discípulo amado había permanecido fiel, había seguido a Jesús en los momentos más difíciles y había permanecido al pie de la cruz, y se dio cuenta que en la cruz apareció la gloria más grande del Redentor. Por eso decía que corría más, mientras el otro iba más lento. Esto lo comprobamos nosotros todos los días. Cuando se mete la discordia en un sitio, las cosas van más lentas, las cosas se vuelven pesadas. Incluso nosotros decimos, hay un ambiente tan pesado en esa casa. Desapareció el amor, desapareció el respeto. Por eso dice que un discípulo iba más aprisa que el otro. Uno estaba en el amor, Pedro estaba en la negación, había acabado de negar al Señor. Cuando en tu vida, cuando en tu familia, cuando en tu trabajo desaparece esa vocación a la que nosotros nacimos, que fue el respeto, la ética, el amor, la ayuda, la solidaridad, todo se torna tenso, todo se torna feo, todo se torna como frío, todo se torna difícil, y lo primero que aparece es la división. Por eso hay personas que llegan a un sitio y no se han demorado 15 minutos y ya pusieron uno en contra de otros y ya empezaron a estos a hablar mal de aquellos. La muerte, a eso es lo que la Biblia llama la muerte. Cuando nosotros estamos en categorías para las cuales no fue construida ni nuestra espiritualidad, ni nuestra mente, ni nuestro corazón. Los dos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, que lo había negado. Llegó primero al sepulcro e inclinándose, miren esto tan profundo, miró los lienzos puestos, pero no entró. Eso de ver los lienzos delicadamente puestos significa en la Biblia el lecho nupcial, la unión del hombre y la mujer, el matrimonio entre Dios y su criatura, porque es de esa unión de donde nace la vida, de donde nace el amor. Por eso Juan, que estaba en la clave del amor, no había negado al Señor, mira, no entra, y como buen discípulo del Señor le da la entrada al que venía más atrás, para que no volviera a negar a su Salvador y fuera entendiendo que la cruz era necesaria para llegar a la resurrección, que en la vida el sacrificio, la disciplina, las contrariedades, cuando las asumimos bien, nos llevan al éxito. Eso le costó mucho entenderlo a Pedro. Entonces llega Simón Pedro, que lo va siguiendo, y entra en el sepulcro. Mientras el discípulo amado no entra, Pedro entra en el sepulcro. Contempla los lienzos puestos y aparece un elemento nuevo, el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús. Si los lienzos representan la unión nupcial, la vida que nace de lo femenino y lo masculino, de Dios y su Creador, el sudario representa la muerte, pero no le cubre la cara como a Lázaro, sino que simplemente le cubre la cabeza, simbolizando que la muerte de Cristo es como un profundo sueño, porque la muerte no tiene poder sobre Dios, y por eso está separado de donde nace la vida, está en un lugar diferente, porque la muerte ya no tiene poder sobre la vida. Este texto es una maravilla, este texto es de una profundidad impresionante. Y sigue el texto diciendo que había estado sobre la cabeza de Jesús, como les expliqué, pero no con los lienzos, sino en un sitio aparte, porque la muerte no tiene poder sobre la vida. Entonces entra el discípulo amado, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, es decir, entendió
entendió que lo que da vida a los seres humanos es el amor, que lo que construye sociedad es la solidaridad, que la marca más grande del amor está en la muerte de Cristo en la cruz, entrega total, serenidad total en medio de la tragedia, dueño de sí mismo y entregado totalmente al plan de Dios y de los hombres. Por eso aquí, los que venimos a la iglesia entendemos un nuevo concepto del amor. Aquí no creemos en el amor de las canciones, del reggaetón, de las poesías. No, aquí el amor tiene una característica. El amor que nos enseña Dios tiene 3 características fundamentales. Y por eso el sacerdote, cuando 2 personas se casan aquí, les dice, como Cristo amó. La primera es la entrega total. Ahí hay una entrega absoluta. La segunda es la ausencia de miedos. Y la tercera es la solidaridad. 3 características, hay más, pero estas son las fundamentales para poder amar. Entonces yo los quiero invitar a que nosotros no creamos en el sepulcro, creamos en la vida. No estemos como muertos en vida, sino que podamos entender nuestra vida como una resurrección. La mentira es muerte en la Biblia, la verdad es resurrección en la Biblia. El odio es muerte en la Biblia, el perdón es vida en la Biblia. El egoísmo es muerte en la Biblia, la generosidad es vida en la Biblia. La incomunicación es muerte en la Biblia. El diálogo es vida en la Biblia. La pereza espiritual es muerte en la Biblia. El conectarnos con la vida que nace hoy del sepulcro es el renacimiento de una nueva sociedad, de un nuevo ser humano y de una nueva persona. Pidámosle al Señor esta gracia y vamos a seguir meditando y vamos a seguir caminando estos domingos en unos textos bellísimos que nos va a regalar la liturgia y vamos a seguir profundizando cada vez más en este misterio de la resurrección del Señor. Hoy el Evangelio nos regala 9 veces la palabra sepulcro, se repite 9 veces. Por eso dice que apenas era tiniebla. Vamos entendiendo poco a poco a qué se refiere el amor de Dios y a qué se refiere el renacer.